Muy buenas tardes, estimados participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida a una nueva teleinformación y educación a la comunidad. El día de hoy les presentaremos un tema muy importante y de interés general para la conservación de la salud de todos los ciudadanos. Hemos invitado a la licenciada especialista Leslie Morales Quispe, que elabora en la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis. Pertenece al servicio de neumología de nuestro instituto, quien expondrá intervención de enfermería y el control de infecciones por tuberculosis. Queda con ustedes la licenciada Morales para absorber sus dudas. Escúchenla. Primero escuchémosla y después pueden emitir sus preguntas. Con ustedes la licenciada Morales. Puede empezar, licenciada. Sí, muchas gracias, licenciada, por la invitación. Gustosa de poder compartir los conocimientos adquiridos a lo largo de mi trayectoria en el hospital. Voy a compartir mi pantalla. Bien, licenciada. Muy buenas tardes a todos los participantes que el día de hoy van a poder visualizar, escuchar mi exposición. Yo muy gustosa de poder compartir los conocimientos que he podido adquirir a lo largo de los 4 años que ya vengo laborando en el Hospital del Niño. Bueno, el tema de hoy es, como lo dijo la licenciada Zamora, es muy importante porque repercute mucho en lo que es la salud pública de nuestro país. Mi tema de hoy es intervención de enfermería en el control de infecciones por tuberculosis. Vamos con la primera pregunta. Como todos sabemos, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa generada por el micobacterio tuberculosis o bacilo de Koch. Este bacilo origina inicialmente una infección inicial, causando luego síntomas que van a afectar a nivel pulmonar o extrapulmonar, otras partes del organismo. Usualmente, el micobacterio no se va a generar o no va a desarrollarse la enfermedad al contacto o persona bacilífera conocida intradomiciliaria, otros integrantes de la familia que quedan expuestos no generan la enfermedad ni bien esta persona es positiva, sino va a haber un curso, la enfermedad va a desarrollar un curso. Inicialmente va a ser una infección inicial, posteriormente ya va a desarrollarse la enfermedad, ¿no? Existe un periodo de latencia. No todos los integrantes suelen afectarse por el contagio. Más o menos se estima que puede ser el 30% que puede de esos integrantes de la familia infectarse. Y más propenso, obviamente, que están los niños. Pero los síntomas habituales, como sabemos, puede ser hemoctisis, puede ser la falta de apetito, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, la tos prolongada, fiebre, cansancio, escalofríos. Esos son los signos clásicos que se puede conocer cuando ya el niño presenta la clínica, ¿no? Presenta las manifestaciones clínicas. Antes, acordemos, como lo estoy mencionando, la infección inicial, el niño o la persona es asintomática, no presenta síntomas. Pero también los síntomas van a depender también de la afectación del micobacterio, ¿no? Si usualmente el micobacterio afecta la parte pulmonar, entonces
eso serán los síntomas. Pero sí se va a otra parte del cuerpo, como es, por ejemplo, pacientes con meningitis, pacientes con pericarditis causados por el micobacterio, o eh, personas que el micobacterio afectaba la parte osteoarticular. Serán otras manifestaciones clínicas que no son usuales y que obviamente pues la persona que no está inserta en el ámbito de la salud no va a poder reconocerla. Y es muy importante, pues, ¿no? Tener en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad reemergente que actualmente afecta a las personas jóvenes y se presenta de forma mucho más agresiva. Es una enfermedad reemergente porque supuestamente la tuberculosis ya no se habla mucho de esta enfermedad y se suponía que se estaba erradicando, ¿no? Pero esta enfermedad infecciosa es capaz de causar un problema de salud pública, ¿no? A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Entonces, que suele afectar a las personas jóvenes. Más o menos el grupo etario de personas que se afectan por esta enfermedad es de los 15 a los 45 años, ¿no? Las personas económicamente activas, ¿no? Eh, otra, otra enfermedad que también pues, no, es, por así decirlo, es la amiga, ¿no? de la tuberculosis es el VIH. Y el VIH, pues, esta enfermedad acelera la propagación de la tuberculosis, ¿no? O sea, personas con TBC, con tuberculosis latente que adquieren VIH, tienen el riesgo a poder despertar esta infección. O también individuos con VIH, pacientes con VIH, tienen mayor riesgo a poder adquirir la tuberculosis. Entonces, por eso decimos que estas enfermedades pues, no tienen un impacto en nuestra salud pública. Otra de las preguntas también que tiene que ver con tuberculosis es, ¿qué ocasiona que exista tuberculosis? ¿Por qué nuestro país? ¿No? ¿Por qué nuestro país es un país endémico en tuberculosis? Bueno, es el incremento de la población, la pobreza y el hacinamiento, el deterioro de los programas de tuberculosis, las migraciones, la drogoresistencia, ¿no? De las diversas cepas que tiene el bacilo de Koch. El incremento de la población, pues nosotros últimamente, en los últimos años, hemos sido testigos de las migraciones, ¿no? de los compatriotas venezolanos y de otros países, como por ejemplo Ecuador, Haití, que están pues viniendo a vivir a nuestro territorio nacional. La pobreza y el hacinamiento, ¿no? Antes de la pandemia teníamos, entre comillas, pues una bonanza económica, ¿no? Pero una bonanza económica no igualitaria, porque muchos de los conos o de los asentamientos humanos vemos que realmente muchas familias viven en un solo cuarto, viven 6 personas, y eso es un factor predisponente para desarrollar la enfermedad. Y el deterioro de los programas de control de tuberculosis. Bueno, sí, los centros de salud, que son los primeros niveles de atención, lamentablemente no existe un real seguimiento a los contactos. Lamentablemente puede ser por la falta de personal, por la falta de insumos, por la falta de logística y la drogoresistencia de las cepas, ¿no? En los últimos años se ha visto una incidencia en lo que es pacientes MDR y XDR, que le supone un gran gasto al Estado, ¿no? Porque su tratamiento tiene altos costos.
Otra pregunta también es cómo se desarrolla la tuberculosis en niños, ¿no? Porque en adultos como que es un poco más clásico poder detectar que esa persona tenga tuberculosis. En los niños no. En los niños, en los lactantes, en los preescolares, se hace un poco difícil, ¿no? Se hace un poco difícil el diagnóstico. Y más aún, muchos de ellos primero llegan al nivel de atención 1 y no existen médicos especialistas, neumólogos, pediatras. Son derivados al hospital del niño. Hay otros que no tienen la posibilidad de poder llegar al hospital porque son de provincia. Y a la larga, pues estos niños fallecen o ya llegan con grandes secuelas al nosocomio. Por ejemplo, más o menos para dar un dato de la estadística del hospital, en el 2019 se tuvo 5 niños fallecidos por tuberculosis. Del 2017 al 2022, el 2019 es el que más número de fallecidos hubo por tuberculosis. Entre las tuberculosis que generaron la muerte de estos niños fue por meningitis. Y la más alta tasa de hospitalizados ha sido en el 2020, con 188 hospitalizados por tuberculosis. Entonces, no podemos bajar la guardia acerca de esta enfermedad y poder concentrarnos solamente en el COVID. Ahora, post pandemia, todos estamos viendo de que hay enfermedades que se están dejando de lado. Y una de ellas va a ser la tuberculosis, que se va a disparar. Y ya lo vamos a ver en los próximos meses en el número de hospitalizaciones que vamos a tener. Entonces, ¿cómo se desarrolla la tuberculosis en los niños? Bueno, yo he tratado de hacer mis diapositivas, no de acuerdo mucho a libros, ¿no? Sino también, claro, basado a los conocimientos, pero también el día a día que se vive, pues, ¿no? Hay contactos extradomiciliarios y contactos intradomiciliarios. Para eso tiene que existir una persona bacilífera, la que pueda contagiar, la que tenga esputo positivo, ¿no? BK positivo. Esa persona bacilífera que va a estar en la casa, ya sea mamá, papá, abuelito, hermano mayor, va a ser el caso índice, el contacto. Por otro lado, también vamos a tener al contacto intradomiciliario, el que no se conoce, el adulto que quizás sea en la casa del tío, en la casa del amigo, en el carro, en lugares hacinados donde el niño está expuesto. El contacto el contacto desconocido. Entonces, del 100% de niños infectados, un 70% son por contactos intradomiciliarios y un 30% por contacto desconocido. Entonces, vamos a profundizar este concepto. ¿Cómo se puede desarrollar la enfermedad con esta persona bacilífera? El contacto índice es el que al momento de hablar, de expectorar, de comunicarse, de estornudar, va a expandir los bacilos en el ambiente. El niño que está expuesto va a ser el que va a poder captar estos bacilos expuestos, estos bacilos suspendidos que se encuentran en el aire. Estos bacilos son mucho menores, hasta 5 micras, van a ser capaces de poder infectar a ese niño. Ese es el niño expuesto. Luego, después de ese periodo de latencia, ese periodo de exposición, va a llegar ya el niño que va a generar la enfermedad.
¿no? El que va a hacer la clínica, el que va a hacer los síntomas. Por ende, al momento de que ya llegan al consultorio, mandamos a hacer todos los exámenes, entre uno de ellos es el PPD. Va a salir PPD positivo, radiografía anormal, una radiografía en donde muchas veces no solamente quedan radiografías, sino también el neumólogo, para tener una mayor certeza, va a mandar a hacer lo que es la tomografía, ¿no? Y aparte, lo que es los BKs. Pero la parte de microbiología, los niños suelen ser negativos, son niños paucibacilares, no suelen alcanzar la confirmación microbiológica. Entonces, esto es más o menos, a grosso modo, cómo se puede desarrollar la enfermedad. Si bien es cierto, como lo mencioné al inicio, no solamente existe el micobacterio de forma pulmonar, sino también hay formas extrapulmonares que son mucho más frecuentes en niños. Por ejemplo, en la parte neurológica, lo que es por TBC originado por meningitis, que más o menos son de 6 meses a 4 años, la estadística de niños que desarrollan TBC a nivel neurológico. Los síntomas comunes pueden ser cefalea, puede ser irritabilidad, convulsiones, alteración de la conciencia, vómitos. Otras formas de tuberculosis puede ser a nivel digestivo, cutáneo, osteoarticular, cardíaco. Y muchas veces la mortalidad en este tipo de tuberculosis aumenta porque los síntomas no son clásicos y no pueden ser diagnosticados a tiempo. Niños que viven en provincias o niños que tienen escasos recursos económicos o padres que desconocen acerca de la enfermedad. Si bien es cierto, nosotros somos el segundo país con más tasa de incidencia por tuberculosis, la población desconoce de esta enfermedad, ya sea porque lamentablemente el sistema de salud no genera lo que es la promoción de la salud, solamente hacemos la parte curativa, más no la prevención y promoción. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? Por estudio de contactos, el caso índice. Por eso es necesario saber quién es la persona enferma en casa, por la prueba del PPD, por el esputo o aspirado gástrico que se le pueda hacer al niño y las pruebas radiológicas. Un niño usualmente no contagia porque ellos son paucibacilares. Entonces, detrás de un adulto enfermo, detrás de un niño enfermo hay un adulto que está contagiando, un adulto bacilífero. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento va a depender del caso índice. Por ejemplo, hay lo que es la tuberculosis que es sensible, que más o menos el tratamiento son 6 meses. Si hablamos de TBC extrapulmonar, que afecta al sistema nervioso central o osteoarticular, el tratamiento puede ser hasta 1 año. Y si es un niño que tiene VIH y también está con tuberculosis, el tratamiento puede ser hasta 9 meses. Y el MDR o XDR, el tratamiento puede ser de 1 año y medio a 2 años, ¿no? Entonces, yo lo que quiero enfocar es que nosotros como personal de salud
y que me dirijo a la población es que no bajemos la guardia con respecto a esta enfermedad. Ahorita, lamentablemente, el gobierno se está centralizando mucho en lo que es el COVID, pero el COVID va a pasar, la pandemia no son para toda la vida, pero esta enfermedad sí, esta enfermedad ya se estableció acá en nuestro país y no da ningún indicio para poder ser desterrada, al contrario, la data que les mencioné es real, es la data real del hospital. Y eso que solamente es del hospital. A nivel nacional, ¿cuántos niños más muertos habrán por tuberculosis? Y eso es algo que es responsabilidad del gobierno, porque lamentablemente no hay un adecuado seguimiento de los casos índice, del caso índice, ¿no? Y de los contactos. Gracias por su atención. Espero que mi exposición haya servido de algo en lo que es la prevención y promoción de la salud. Bien, licenciada. Muy bien. Nos ha llegado una pregunta que se la voy a plantear. Desde su perspectiva, ¿cómo se podría lograr prevenir la mortalidad infantil por tuberculosis? Bueno, yo pienso que es desde el primer nivel de atención. Las estrategias de tuberculosis de los centros de salud no existe, o sea, no hay un personal perenne. Más están enfocados en el acortamiento de brechas por inmunizaciones o por crecimiento y desarrollo, pero están dejando de lado lo que es el control de tuberculosis. Y como ya lo mencioné, un adulto enfermo se necesita hacer un seguimiento de ese contacto, y el seguimiento del contacto no se hace solamente una vez por querer hacer la entrevista de enfermería, que es lo que se hace. O sea, las enfermeras de los centros de salud hacen una entrevista de enfermería a toda la familia expuesta, pero solamente queda en una sola entrevista de enfermería y en una sola captación de contactos, pero no hay un seguimiento continuo, porque ya, como mi exposición lo he referido, esa familia no es que va a generar la enfermedad en una semana del contagio. La literatura dice que lo puede generar hasta en 3 años. ¿Cómo saber si el paciente solamente tiene su tratamiento 6 meses y después ya desapareció de la estadística? Y después de 1 año, 2 años, vamos a ver un niño enfermo por el caso índice de hace 2 años. Entonces, y muchas veces, como lo he dicho, los niños son asintomáticos y ya llegan pues al hospital graves o secuelados. Entonces, y aparte de eso, que no existen neumólogos en los centros de salud. Muchas veces el que hace el cambio de fase o el que diagnostica con tuberculosis es el médico general. Sí, claro, puede de repente tener la práctica, pero hay pacientes que no solo requieren de la práctica, sino requieren de otros tipos de exámenes que lamentablemente no se hacen en los centros de salud. Y aparte, tenemos el sistema de salud deficiente por el CIS. Tienes que tener una referencia, tienes que de tu centro de salud referirlo al hospital más cercano y de ahí al hospital que por en este caso que nosotros que somos un instituto. Todo ese tiempo perdido, todo el tiempo de exposición. Entonces, lamentablemente por eso es que las estadísticas por muerte infantil, pues no, se ven reflejadas, pues no. Y en este año, por ejemplo, ya tenemos, en este año 2020,
2022, ya tenemos 34 niños hospitalizados por tuberculosis y ya tenemos una niña muerta por tuberculosis. Entonces, esto no va a parar, esto va a continuar. Y las autoridades son las que tienen la última palabra, ¿no? Y sobre todo aumentar el presupuesto, ¿no? Para poder tener el personal idóneo, para poder tener un personal perenne y un personal que pueda hacer el seguimiento a esta enfermedad. Muy bien, licenciada, tiene razón. La verdad que es una enfermedad que se puede prevenir, ¿no es cierto? Con mucha educación, con medidas sanitarias, y no debería haber muertes por ello, sobre todo en los niños, ¿no? Que están empezando a vivir y que mueran en nuestro país y en muchos países latinoamericanos por tuberculosis, la verdad que es lamentable. ¿Alguna cosa más que quisiera agregar, licenciada? Porque por el momento no hay más preguntas. Más bien, si hay alguna pregunta para poder disiparla. Ya. Por el momento no nos han llegado más preguntas. Ah, sí, hay una, ahí ya llegó una. Dice, ¿el uso de mascarillas previene la infección por tuberculosis? Lo que pasa es que el uso de mascarillas tendría que ser una mascarilla especial, la N95, porque el micobacterio son 5 o 10 micras y las mascarillas que estamos utilizando ahora por la pandemia no son las idóneas para protegernos de la tuberculosis. Ah, bien, licenciada, muy buen dato, porque la mayoría de la población en el transporte público, en los lugares masivos, usa la quirúrgica o la de tela, que en realidad no depende de nada. Sí No. podría ser, pero la N95. Bien, licenciada, muy buena su respuesta. Bueno, licenciada, como no hay más preguntas, le agradecemos a usted por su participación y porque nos ha expuesto toda su experiencia y conocimientos en bien de la sociedad. Gracias, por favor, sus conclusiones finales. Sí, bueno, que en esta época en la que vivimos ya no debería existir muertes por tuberculosis, que nosotros también somos agentes de la salud y por ello nuestro deber es educar, que el gobierno debería apostar más por las enfermedades reemergentes y que el sistema de salud es otra enfermedad más que afecta al ciudadano de pie. Bien, licenciada. Gracias nuevamente, licenciada. Agradecemos también a todo el público que se conectó con nosotros y les informamos que todos estos temas quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos y gracias, licenciada. Gracias por la oportunidad.